Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro domingo de victoria, amén. Antes de ir a la palabra, pues los felicito porque están aquí. Qué bendición, es admirable. Y cada uno de ustedes nos inspira a nosotros para seguir compartiendo la palabra con pasión, con amor. Aprovechamos este tiempo para juntos adorar al Señor, pero nosotros que compartimos el Evangelio, pues le damos gracias a ustedes que nos disponen o nos dan ese tiempo que es valioso, ¿sí? Gracias por haber venido, espero que sea de bendición este día y pues así te invito a que abras tu corazón y presta atención a lo que Dios hoy va a hablar a nuestra vida, amén. Porque hoy el Señor viene a recordarnos que Él nos libra del mal. Entonces, qué bendición, ¿sí? Entonces, en la palabra de Dios encontramos muchas promesas, grandes salmos, proverbios, versículos, donde el Señor habla directamente con su pueblo, con profetas, con elegidos y les dicen: hey, no teman porque yo voy a estar con ustedes. No teman porque yo los voy a librar del enemigo que se levante y amenace sus vidas. Y esta promesa hoy en día sigue vigente. Hoy el Señor va a recordarnos que Él está con nosotros y que Él nos libra del mal, amén. Gloria a Dios. En la palabra de Dios dice: no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. De esto vamos a hablar el día de hoy. Y antes de comenzar, ¿qué te parece si juntos decimos nuestra oración, nuestro lema? ¿Sí? Hay que decirlo juntos con alegría, creyendo que cada palabra que nosotros mencionamos es un hecho, amén. Gracias, Padre, por permitirme recibir tu palabra, por la cual soy transformado, renovado, prosperado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Soy iglesia, soy odre nuevo. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Qué bendición, qué bendición. Somos iglesia, somos odre nuevo. Y como iglesia cada día vamos creciendo, vamos creciendo. Cada día que vienes a la iglesia es un ladrillo que estás construyendo. Dios está haciendo una obra en ti, sí, está levantando un templo en ti. Y cada día que vienes es un ladrillo más para que la obra de Dios siga siendo hecha o siga realizándose. Entonces, qué bendición que estemos aquí. Amados, dice la palabra: no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. El enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando qué devorar, qué destruir, qué dividir. Esa es la obra del enemigo. Anda como un lobo que está acechando y se mete a las iglesias, ojo, no más afuera. También se mete en las iglesias y está buscando qué oveja apartar del rebaño para apartarla de Dios y destruirla. Robarle la paz, la esperanza, robarle el futuro. Entonces nosotros tenemos que estar bien atentos. Hemos visto temas muy interesantes donde nos han invitado que estemos alertas, que siempre estemos despiertos, ¿verdad? Porque el enemigo busca destruirnos. Pero algo bonito que nos enseña la palabra de Dios es que en cualquier momento que nosotros estemos expuestos a ser atacados, dice la palabra que Dios nos va a librar del mal. Sí, esto es una promesa. Entonces basta con que levantes tus manos y digas: Señor, líbrame del mal. Confío en ti, sé que tu poder me va a librar de las garras del enemigo y de las tinieblas. ¿Y qué creen que va a hacer el Señor? Los va a guardar, los va a librar del enemigo, amén. Entonces el tema de hoy se llama líbranos del mal. Hoy vamos a recordar y vamos a atesorar el poder de Dios. Hemos hablado de su amor, de su fidelidad, de su sanidad, de su poder, pero hoy vamos a profundizar aún más en el poder de Dios, porque a pesar de que estamos en tiempos de conflicto, de guerra, de violencia, donde se gestan tantas cosas malas, resulta que el poder de Dios es más grande que todo eso. Entonces nosotros no debemos vivir en angustia, en miedo y en duda, porque sabemos que el poder de Dios es mayor, amén. Vamos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 15
Quiero que leamos esta verdad. Romanos 8:15 dice la palabra de Dios: el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Hay una canción muy bonita que ya tiene tiempo, de Julio Melgar, y a mí me gusta y hasta la fecha la recuerdo, porque él empieza a cantar y dice: ya no soy un esclavo del temor. No sé si lo han escuchado. Está muy bonita, dice: ya no soy un esclavo del temor. Y lo dice: yo soy hijo de Dios. Nosotros ya no podemos ser esclavos del temor, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. ¿Cuántos de aquí ya recibieron el Espíritu de Dios? Amén, aleluya. Ya no eres esclavo del miedo, ya no eres esclavo del temor. Y luego dice la palabra: al contrario, dice, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar: querido Padre. Aquí Romanos nos recuerda que ya no somos esclavos del miedo, sino que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Somos pueblo que fue escogido para hacer luz en estos tiempos. Amén. Así que va a haber gigantes en tu vida que se van a levantar y van a quererte robar. Van a querer amenazar tu vida. Van a quererte robar la paz, la integridad, la tranquilidad, la alegría, el gozo. Van a querer robarte todo lo que Dios te está dando. Te van a querer robar la estabilidad, tu matrimonio, tus hijos, tu familia. Van a quererte robar todo. Y es ahí donde nosotros en fe debemos clamar a Dios y decir: Señor, líbranos del mal. Porque el enemigo, te lo vuelvo a decir, está atento y está esperando que abras cualquier puerta para entrar a tu vida. Y antes de continuar, te voy a contar una historia. Yo creo que a lo mejor ya lo he hecho, precisamente para que nosotros estemos alertas, ¿sí? Dice en la palabra que el corazón es engañoso. A veces lo que tú deseas y lo que tú anhelas no es bueno, no viene de Dios. Y hace unos años, no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando Parral tembló. El primer temblor que hubo en Parral, ¿no lo recuerdan? Fue un temblor que se sintió mucho. ¿Por qué? Porque en primera, Parral nunca había pasado por temblores. Fue el primero. Entonces todos se asustaron, dijeron: ¿qué está pasando? Se están derribando las minas de abajo, ¿qué pasó? Fue algo que fue muy sonado. En ese entonces yo estaba no al 100% integrado a la iglesia y tenía temor de Dios, pero hacía mi voluntad. Y me acuerdo que abrí mi corazón para ver películas que no son correctas y leer cosas que no son correctas. Entre ellas había una película de terror muy famosa, muy famosa. Y yo dije: voy a verla, porque está basada en hechos reales. Ese era mi pretexto. Voy a ver cómo Dios vence al mal. ¿Y qué creen que hice? Pues terminé viéndola en la noche. Fue una semana horrible, fue la semana más fea que pude haber vivido, porque tenía temor, tenía miedo, no podía dormir. Y dije: caray, ¿en qué me metí? Pero resulta que en esa misma semana Parral tiembla de una forma horrible. Y yo estaba acostado, estaba dormido y estaba pensando en todo lo que dije: caray, ¿por qué vi esa película? Pero bueno, y me estaba acordando. Y de repente comienza a temblar y mi cama se empieza a sacudir. ¿Qué creen que pensé? Dije: es el diablo. Este es el mal propio. Y yo pensé que era un demonio. Dije: caray, pero ahí anda. Y comenzó a temblar así, se los juro, fuerte. No, pues yo me agarré y dije: no puede ser. ¿En qué me metí? Y comencé a orar. Ahora sí ya estaba el cristiano. No, Señor, perdóname. Y que empieza a temblar más fuerte. Yo no. Pegué un salto como el hombre araña. Ahí descubrí mis superpoderes. No sé cómo le hice, pero en menos de 5 segundos ya estaba en la puerta de mis papás, tocándole la puerta, casi la tumbo. Dice el dicho de la familia que debido a ese susto mi papá pues le dio diabetes. Yo digo que no es cierto, porque mi papá se despertó y salió corriendo. ¿Qué pasó, amigo? Y salió corriendo. Y yo todo asustado, pálido. Me dijo mi mamá que yo estaba todo pálido. Y en eso mi mamá dice: está temblando, está temblando. Mi mamá se refería a Parral, ¿verdad? Y en eso mi papá me voltea a ver: sí, mamá, que no lo ve, está temblando, está pálido, pobre, ¿qué tienes? Y en eso dije: ay, es un temblor. Y ya como que me tranquilicé. Dije: oh, gracias Dios, es un temblor. Y mi papá, yo creo que se asustó más él que yo. Ya en eso me devolví a la cama y dije: yo no puede ser, o sea, ¿en qué me metí? ¿Y qué creen que pasó? Volvió a temblar.
Me volví a levantar, pero ya no asustado, sino, oigan, ¿está temblando otra vez? De repente recibimos ya los mensajes de que estaba temblando en Parral. A lo que voy, ¿por qué te cuento esto? Es que desde ese momento, aparte de acercarme más a Dios, me dije a mí mismo, tengo que cuidar con lo que veo. Tengo que cuidar que entra en mi interior, porque empecé a gestar muchas cosas. Según yo era un demonio que me iba a llevar y muchas cosas horribles. Entonces, hay un mal que se gesta externamente y hay un mal que se gesta en nuestro interior. Y tenemos que estar bien atentos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Con quién nos juntamos? ¿Cuáles son nuestras amistades? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Porque el mal se disfraza. Repite conmigo, el mal se disfraza. Guárdalo, guárdalo. El mal no va a venir en forma de Satanás, en forma fea. El diablo no se va a aparecer con sus cuernos como lo pintan en la lotería. No, él se viste de caballero. Él trata de replicar a Jesús, es bíblico. Él busca ser como Cristo. Ese ha sido su dolor, que él no es Jesús. Y él busca endulzarte el oído. Él busca engañarte para destruirte. Entonces hoy vamos a compartir dos males, el mal interno y el mal externo. Y antes de ir a estos males que nos rodean, vamos a la palabra de Dios en el libro Mateo 6, 9, 13, porque hay una oración que Jesús le deja a sus discípulos. Y en esta oración tan hermosa hay tanto de la identidad de Dios que nos va a ayudar a comprender su poder. Fíjate bien, Mateo 6, 9 al 13. Dice la palabra de Dios. Está Jesús con los discípulos y les dice: ustedes tienen que orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí vemos que Dios es un Padre, porque dice Padre nuestro. Aquí vemos que Dios es un Padre. Y luego dice Cristo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí vemos que Dios es Rey. Dios es un rey. Y luego dice Cristo: danos hoy el pan nuestro de cada día. Dios es tu proveedor. Es tu proveedor. Cuando pases por necesidad, ora al Señor, porque Él te provee. Él te da el pan diario. Y no solamente hablamos de comida física, sino de palabra, de todo aquello que ocupes, ¿sí? Dios es proveedor. Y luego dice Cristo: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Dios es perdonador. Si tú te llegas a equivocar, Él te perdona, Él te abraza, Él dice: no te preocupes, te perdono, te levanto, vamos a continuar disfrutando de las promesas que yo tengo para ti. Y luego terminamos con esto: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Aquí vemos que Dios es poderoso. Él es poderoso. Él dice: yo te voy a librar del mal, pero tienes que confiar en mí. El mal externo. Hemos visto estos días en las noticias algo muy inquietante por las guerras que están pasando en Oriente, las decisiones de algunos líderes de gobierno, incluyendo el nuestro. Y a veces dices: caray, que estas personas, ¿qué les pasa? Y hay mal. Pero ese es el mal externo. Una vez David se enfrentó a ese tipo de mal. Y el mal venía disfrazado de un gigante llamado Goliat. Y Dios le dio la victoria sobre ese gigante. Así que nosotros tenemos que confiar en Dios. No confiar en las noticias, no confiar en el mundo, no confiar en las guerras, sino debemos depositar nuestra confianza en Dios y decirle: Señor, tú nos vas a librar del mal. Tú tienes el control de México, de Chihuahua y de Parral. Así que no voy a temer. No voy a dejar que el mal me robe mi sueño. Porque a veces nos desvelamos por estar pensando en todo eso. Y voy a estar tranquilo, amén. Dile al que está enseguida: estaré tranquilo porque Jehová está conmigo. Dile, dile, dile. Está conmigo, dile. Ahora dile otra vez. Ahora dile tú a ella: y tú tienes que estar tranquilo porque Jehová está contigo. Díselo bonito, sí. Amén. Estemos tranquilos, sí. ¿Por qué vamos a estar tranquilos? Porque Jehová está con nosotros, amén. No voy a tenerle miedo a lo que diga la gente o lo que suceda. Sí, no voy a tener miedo al mal externo. Hay una promesa que encontramos en el Salmo 9, capítulo 1. Y por cuestión de tiempo te lo voy a resumir. Solo quiero que prestes atención. ¿Cómo se llama este salmo? Salmo 9, 1. Dice:
no te pasará nada. Si traes tu Biblia, búscalo, y si no, léelo en tu casa. Pero este salmo se llama no te pasará nada. David estaba siendo perseguido por la muerte. David estaba siendo perseguido por un rey. A David lo querían ver muerto, y él confió en Dios. Y dice David: el que habita en la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Y comienza a orar al Señor. Dice: no debo de tenerle miedo a mis enemigos, porque tú estás conmigo. Entonces David dice: no te pasará nada. Si decides confiar en Dios, si decides creer en el Señor, si te congregas constantemente, si lees la Biblia, si oras, si clamas a Dios, no te pasará nada. Estás seguro, porque estás bajo su sombra. Entonces, qué bendición es cuando nosotros confiamos en Dios. Amén. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. No te va a atemorizar el peligro de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día. David está diciendo lo que nos pasa a todos, no más a él. Él está diciendo: hey, en la noche va a haber fuerzas que a veces vas a ver y a veces no vas a ver, que te van a meter miedo, te van a atemorizar. Y en el día van a llover flechas que van a querer destruirte. Van a querer destruirte. Pero dice en la palabra: no va a haber plaga que te amenace y te lleve a la oscuridad, ni va a haber destructor que llegue a plena luz del día. Te estoy parafraseando el salmo. Dice: tienes que estar seguro que aunque de noche y de día quieran destruirte, Dios estará contigo. Y luego dice David: 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Dile al que está enseguida: no te va a suceder nada. Dile: eso que estás pensando no te va a pasar. Sí. Porque a veces estamos pensando: no te va a pasar, porque Dios está contigo. ¿Sabes por qué? Porque estamos aquí. Y hoy el Señor va a darnos fuerza y nos va a levantar. Amén. Así que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Y mayor es el que está sentado en el trono. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga. Aleluya. Dios es bueno. Ahora sí, el mal externo son las guerras, la violencia. No tenemos que tener miedo. Dios tiene el control. Ahora vamos a un mal más peligroso, y es el mal interno. Es el mal que está dentro, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, todo aquello que viene de la carne. Ese es el mal interno. Cristo Jesús, cuando andaba predicando, comienza a predicarle a los fariseos, porque los fariseos estaban casados con los 10 mandamientos. Y los fariseos comienzan a decir y a predicar: no matarás, no robarás, no hurtarás. Pero resulta que Cristo se dio cuenta que el mal de todo el pecado se encuentra dentro de cada ser humano. Entonces Jesús viene y dice: hey, espérense tantito. Escrito está: no matarás. Y dice Jesús: pero todo aquel que piense mal de su hermano ya está matando. Considérese asesino. Entonces los fariseos se sacaron de onda. Jesús dice: hey, es que todo mal comienza por un pensamiento, por un deseo. ¿Por qué alguien mató a una persona? Bueno, porque esta persona sintió algo mal dentro, y ese pensamiento se convirtió en hecho y lo llevó a que matara. ¿Por qué roban? Porque hay un pensamiento. Hay un pensamiento ahí de escasez, algo malo, y ese pensamiento te lleva a que robes. Entonces Jesús dice: hey, cuiden su corazón, porque por dentro se gesta el pecado. Por dentro se gesta el mal que quiere arrebatarlos de mi libertad. Por eso Jesús comienza a predicar esto. Y algunos fariseos lo abrazaron y otros no les pareció. Porque es más fácil decir: no matarás. Pero es difícil decir: hablar mal de fulanito, fulanita. Y esto es algo que al mexicano le gusta mucho hacer. Hablamos. Y a veces se nos sale. No lo hacemos de mala manera, pero se nos sale. Por eso Jesús dice: hey, tengan cuidado, no confíen en su corazón. Porque a veces una plática sana se convierte en una plática tóxica. Entonces tenemos que cuidar nuestro interior. Entonces el mal interno es todo aquello que viene de la carne. En la Biblia se llama concupiscencia, Romanos 7. Ira, lujuria, pereza, depresión, vicios. Todo eso viene
de la carne y nosotros tenemos que estar bien atentos. Por eso debemos decir: Señor, líbranos del mal. Pero más que el mal externo, tenemos que cuidar nuestro interior. Ahora mi pregunta el día de hoy es: ¿cómo está tu interior? ¿Cómo estás? Yo platicaba esto en la semana y le decía a algunos hermanos que nosotros venimos a la iglesia no porque somos pastores o porque predicamos, no. Yo en lo personal vengo a la iglesia porque necesito a Cristo todos los días. Porque a veces voy manejando y viene una troca súper recio y casi me choca y luego me la raya todavía. Y yo así como que: Señor, bendícelo, bendícelo. Porque a veces puedo pensar mal y de mi mal pensamiento en lo personal se gestan majaderías, malas palabras. Eso me pasa a mí, no sé ustedes. A veces viene el aire y viene ese vocabulario feo. Entonces comienzo a orar y lo que comienzo a decir es: Señor, líbrame del mal. Hubo un discípulo que estaba cerca de Dios, con esto termino. Hubo un discípulo que estaba cerca de Dios, comió con Dios, vio milagros, abrazó a Cristo, escuchó a Cristo, pero ¿sabes qué pasó? Satanás entró en él, y este es Judas. Y de Judas podemos aprender mucho, dice en la palabra de Dios. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Fíjate qué curioso, no entró en un fariseo, no, entró en un discípulo. Esto es un mensaje para nosotros, para estar alertas y siempre orar a Dios para que nos libre del mal. Porque puede entrar en nosotros Satanás y puede hacer cosas horribles, cosas desastrosas. El Señor, en la palabra del Señor nos dice: no te dejes vencer por el mal, vence el mal con el bien. Algo que me llama la atención es que Dios no dice: no te preocupes, yo voy a vencer el mal por ti. Si te fijas, o sea, Dios no dice: no te dejes vencer por el mal, yo voy a vencer el mal por ti. No, Dios dice: no te dejes vencer por el mal, vence tú, Manuel. Tú tienes que vencer el mal. Tú, todos nosotros tenemos que vencer el mal, no Dios, nosotros. Y es ahí donde yo me imagino a Dios como un padre con su hijo, motivándolo a que meta gol. Porque a veces vienen los niños y: méteme un gol, papá. No, mételo tú, hijo, yo confío en ti. Y ahí anda el niño y mete un gol. ¡Pum! Y el padre se goza y se alegra porque su hijo metió un gol. Entonces Dios nos está motivando y dice: ustedes tienen que vencer el mal. Hay batallas que yo voy a pelear por ustedes, pero hay batallas que ustedes tienen que pelear. En este caso, amados, cuando se trata del mal interno, tú tienes que vencer ese mal con el bien. Y el bien tiene un nombre y es Cristo Jesús. Por eso mantente cerca de la iglesia, que su palabra llene tu interior, pero también practica su palabra, practícala, amén. Con esto dejo el lugar al pastor Alberto Velázquez. Dios te bendiga. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga.